A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. La angustia debe ser reemplazada por la lucha responsable, por la lucha ciudadana, por la lucha patriótica. Noboa ganó y ganará en la segunda vuelta. La polarización que marcó el resultado de las elecciones del último domingo, 9 de febrero, entre 18 binomios presidenciales, pues Daniel Noboa, actual presidente y candidato, y Luisa González se repartieron el 88% de la votación nacional. El conteo oficial del Consejo Nacional Electoral, con más del 95% de actas escrutadas, señala que el presidente Daniel Noboa Sin habría obtenido casi el 44.31% del electorado, mientras que la candidata correísta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, logró el 43.83% de votos válidos, lo que determina la necesidad de que el Ecuador asista a un balotaje o segunda vuelta que deberá efectuarse el 13 de abril de este año. El tercer lugar del tablero electoral lo ocupó el candidato de Pachacutic, Leonidas Issa, quien tras una campaña bien trazada que estuvo marcada por planteamientos ideológicos y programáticos, a más de una reperfilación de la imagen del líder indígena al que se lo vio más humano y menos violento, alcanzó una votación del 5,26% del electorado nacional, desplazando a un tercer lugar a la candidata que todas las encuestas le otorgaban el tercer sitial, Andrea González Nader, quien logró un respaldo del 2,71% del electorado. Desde el año 2007 es la primera vez que la Revolución Ciudadana no ha ganado en primera vuelta, mas el voto de su candidata superó en 10 puntos a su registro de las elecciones anteriores. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que ADN se ha consolidado como una de las principales fuerzas políticas del Ecuador y su líder, Daniel Noboa, como el más fuerte candidato anticorreísta. Ecuatorianos, no es fácil lograr el elevado apoyo popular que en las urnas ha conseguido el presidente en funciones Daniel Noboa Sin, manejando un país verdaderamente minado por multicrisis que él no las provocó. Es muy complejo encontrarse con un país con 6.000 millones de deudas en la caja fiscal, con deudas por todo lado, así como con una extendida pobreza por la falta de empleo y trabajo, a más de una exacerbada violencia narcocriminal que ha regado de sangre calles y plazas en el Ecuador. Es muy difícil tener que decirle al país que por falta de mantenimiento oportuno de sus centrales termoeléctricas e inexistentes políticas de seguridad energética que se dieron en gobiernos pasados, se deba apagar al Ecuador por hasta 14 horas diarias. Es muy complejo gobernar con el permanente boicot político de gobiernos seccionales, principalmente de Quito y Guayaquil, que convirtieron a esos GATS en centros de campaña del correísmo. Se hace muy complejo pagar un alto precio político al haber cometido un error
en escoger una candidata vicepresidencial que se saca luego la máscara y que busca hacer daño a su propio gobierno, forzando a que éste dicte decretos ejecutivos que a la postre fueron declarados por la Corte Constitucional como inconstitucionales. Se hace muy complejo el manejo de un país en el que las narcomafias criminales con gigantescos flujos de capital han permeado algunos segmentos institucionales, así como ciertas campañas políticas electorales para soñar con el triunfo de sus aliados, con miras a que las rutas de salida de narcóticos queden plenamente habilitadas dentro de un acuerdo de socios. No es fácil, en suma, ser un candidato que deba lidiar contra 15 opositores. Las tensiones sociales, el nerviosismo y la paralización económica vuelven a ser protagonistas en un país cargado de problemas muy complejos. Reconozco que haber transmitido cierta seguridad del triunfo en una sola vuelta tornó falsamente en ganadores a los correístas, quienes con la astucia que conocemos tienen, cantan victoria y se muestran como vencedores frente a un presidente candidato que sí venció, pues, pero que prefirió esperar con prudencia para procesar los resultados que le han dado un altísimo respaldo popular. Los ecuatorianos debemos leer los resultados de las urnas con mayor objetividad, con mayor frialdad, con mayor esperanza. No ha ganado el narcopopulismo en una sola vuelta, como ellos también anunciaban. Ha llegado al límite de su techo duro, de ahí no pasan. No es verdad que los votos que logró el ingeniero Leonidas Issa se sumen automáticamente al correísmo. Eso no le conviene al inteligente dirigente indígena que aspira a preservar su opción desde un proyecto de izquierda renovada y alejado de narcomafias, alejado de este tipo de populismos. Si Issa apoya a Luisa, inmolaría la posibilidad de vastos movimientos sociales que han apostado por una propuesta programática de una izquierda moderada, no chavista, ni mafiosa, ni correísta, ni mucho menos. El presidente Daniel Noboa Sin ciertamente deberá hacer algunos reajustes en su campaña de segunda vuelta, introduciendo planteamientos programáticos, directos, claros, sencillos de entender, alejándose de la espectacularización de la política con TikToks que solo dejan imágenes despreciando contenidos de mayor trascendencia. El presidente Daniel Noboa debe abrir las puertas de su equipo de campaña a ciudadanos comprometidos con la democracia y su desarrollo, al margen de que sean o no sean militantes de ADN. El presidente Noboa deberá leer muy bien lo que el Ecuador le dice en las urnas, y no es otra cosa que, presidente Noboa, necesitamos programas claros, programas serios para mejorar la calidad de vida, con seguridad, seguridad social, trabajo, salud, educación. Le apoyamos mayoritariamente, presidente Noboa, pero debe hacer las rectificaciones con agilidad y oportunidad. Más allá de que deberíamos exigir una auditoría informática del CNE, si todos los ciudadanos actuamos con inteligencia, con decisión, con sagacidad, con patriotismo, en defensa de nuestro país y dejamos de lado la modorra, la comodidad, el pesimismo, estoy seguro que venceremos nuevamente a las mafias. ¿Por qué he dicho que es necesario hacer una auditoría integral y fundamentalmente tecnológica al CNE? Porque existen evidentes muestras de distorsiones en una serie de espacios donde las elecciones podrían haber estado de alguna manera tocadas, porque hay muchas denuncias al respecto, porque todavía no se ha hecho una auditoría integral a los sistemas del Consejo Nacional Electoral, porque sus integrantes no tienen, pues, ni mucho menos la credibilidad nacional. Pero hablar de eso puede sonar como que existe algún
alguna justificación cuando el presidente Daniel Noboa Sin ha triunfado en la primera vuelta y no podemos dejar de ver con objetividad lo que ha pasado en las urnas. Cuando una población, a pesar de esta gigantesca crisis que le agobia, a pesar de la inseguridad provocada por narcomafias criminales, a pesar del desempleo, de la falta de trabajo, esto es, de la pobreza que se ha ido extendiendo, a pesar de todo eso, quiere mantener un sistema democrático de libertades, no quiere regresar al pasado, no quiere lograr que esos que se encuentran fugados del país, que aquellos que están fugados de la justicia, que aquellos que lo único que quieren es impunidad, pues retornen a manejar al Ecuador como se maneja Venezuela, o como se maneja Cuba, o como se manejan otros espacios donde los dictadores no salen nunca. Por eso el Ecuador votó en favor del joven presidente. Por eso el Ecuador le da una nueva oportunidad, porque sabe que en 1 año, 4 meses no se pueden solucionar todos los problemas. Por eso el Ecuador entiende profundamente la gravedad de la crisis y el hecho de que esta no ha sido provocada precisamente por el presidente Noboa. Por eso es que el Ecuador mayoritariamente acudió a las urnas y votó preferentemente por Daniel Noboa. Es verdad, la Revolución Ciudadana ha obtenido una alta votación. Es una votación que yo lo ubico en el techo máximo de su opción, porque el 9 de febrero pasado lo que tuvimos en la práctica fue una segunda vuelta electoral, porque el pueblo ecuatoriano apostó definitivamente en favor de una u otra opción. Y si no, revisemos, más allá del candidato Leonidas Issa, que tiene algo más de 5 puntos, y la candidata Andrea González Nader, que se ubica en el 4º lugar con 2 punto y algo de votación, pues el resto no llegan ni al 1%. Se dio tal polarización que el 88% del electorado se divide en 2 candidatos, Daniel Noboa y la señora Luisa González de la Revolución Ciudadana. Entonces estamos frente al futuro o al pasado, a la posibilidad de construir una democracia que vaya perfeccionando en el camino los sistemas de empleo y trabajo, de seguridad, por supuesto de salud, de educación, o volvemos a un pasado donde ya todos sabemos cómo manejó al Ecuador la Revolución Ciudadana, inventándose a través de la Asamblea de Montecristi más de los 3 poderes del Estado, introduciendo 2, la función electoral, que siempre ellos la manejaron, y también la de transparencia con ese mamotreto que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde donde se nombran a los principales organismos o a los representantes de los organismos de control. A la Contraloría General del Estado, pues pone un contralor en la Contraloría, ese Consejo de Participación Ciudadana, que también pone a los miembros del Consejo de la Judicatura, que después también tiene que ver con la designación de jueces y magistrados. Ubica también a los miembros de la Corte Constitucional, ubica también al Fiscal General del Estado. Recordemos, ecuatorianos, que hace pocas semanas llegaron esos miembros de la Liga Azul correístas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para meter la mano precisamente en los organismos de control. Tenemos memoria corta, eso está muy cerca, esto pasó hace poco. Ellos pretendieron poner a un conmilitón en la Superintendencia de Bancos. ¿Qué es lo que controla la Superintendencia de Bancos? Precisamente al sistema bancario del país. Precisamente tiene que vigilar que no se dé de ninguna manera el lavado de activos. Pero esa Liga Azul pretendía comenzar por la designación de superintendente de bancos, violando todo principio legal, a tal extremo que
pues la Corte Constitucional continúa chequeando su conducta y el Tribunal Contencioso Electoral, a pesar de que tardó mucho, determinó mediante sentencia que esos elementos de la Liga Azul, esto es, los correístas, sean destituidos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para eso van, ecuatorianos, para manipular todo, para tomarse todos los organismos de control, para hacer del manejo de la cosa pública el manejo de sus intereses. Para eso van y para eso quieren regresar al poder, para que en definitiva Glass salga de la cárcel, para que regrese al Ecuador Rafael Correa, para seguir con las famosas sabatinas, para continuar con el pisoteo diario de las normas constitucionales y legales, para hacer de este país un espacio de su propiedad, para continuar, por supuesto, ganando elecciones como gana Maduro en Venezuela, para burlarse de todas las normas constitucionales y de orden legal, y en definitiva para hacer del Ecuador su hacienda de uso particular. Y todo esto con una máscara de un supuesto ropaje progresista o de izquierda o revolucionario, cuando sabemos que es un vulgar populismo que le ha causado destrozos a la República del Ecuador. Entonces, eso se juega el 13 de abril en la segunda vuelta. O les damos cheque en blanco, carta de apertura para el regreso de esos sistemas populistas que tienen una relación estrecha con todo lo que implica las narcomafias criminales, o vamos y apostamos mirando hacia el futuro por la proyección de una democracia moderna, nueva, renovada, diferente, y damos precisamente nuestra confianza al joven mandatario, a Daniel Noboa, para que tenga 4 años de oportunidad de demostrar que la juventud tiene la suficiente capacidad, conocimiento y entereza para sacar al Ecuador adelante. Eso es lo que se va a jugar en la segunda vuelta. No podemos caer en errores, no podemos caer en situaciones ni mucho menos de angustias y dejar de lado de establecer cosas concretas. Hay aproximadamente un 20% de ecuatorianos que no asistió a votar. Y hay también quienes votaron nulo o votaron blanco. Ahí hay una franja importante de ecuatorianos a los que el presidente de la República y su campaña tiene que convencerles y tiene que lograr el respaldo mayoritario de ellos. He dicho que la señora Luisa González ha llegado a su techo. Ese es un techo de concreto. Ese techo no lo han podido horadar en ningún momento. La diferencia y lo que hace de alguna manera diferente esta elección que se dio el domingo 9 de febrero es el hecho de que ganó en primera vuelta Daniel Noboa por muy poco a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Es decir, por primera vez los correístas llegan en un segundo lugar, pero ellos le dan la vuelta a esta realidad para creerse los ganadores y ya creer que han ganado incluso la segunda vuelta. Eso está por verse. Yo confío en la sagacidad, en el patriotismo, en la madurez, en la sensatez, en la inteligencia del pueblo ecuatoriano, que sabe que el joven presidente Daniel Noboa tuvo que recibir un país en una crisis tremenda y que tuvo que tomar decisiones complejas, como eso de declarar una guerra interna a las narcomafias criminales, como eso de asumir con la fuerza pública, esto es, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el control de los centros carcelarios que se habían convertido en las oficinas desde donde operaba
el narcocrimen organizado, enfrentarse a las mafias como se ha enfrentado, enfrentarse a esta exacerbada delincuencia criminal, enfrentarse como se ha enfrentado a crisis tan agudas como la de los apagones provocada por la falta de una oportuna gestión gubernamental de los gobiernos anteriores que descuidaron el parque termoeléctrico del país, que descuidaron totalmente este tipo de urgente arreglo y urgente renovación de los sistemas también diferentes a los termoeléctricos y tienen que ver con sistemas eólicos y otros, fueron descuidados. Y fue el presidente Noboa el que tuvo que enfrentar, tuvo que darle la cara al país, tuvo que sacar adelante al Ecuador y se acabaron los apagones. Y seguimos adelante y tenemos perspectiva de país, perspectiva de democracia, perspectiva de algo que nos sirva para conseguir el desarrollo, para continuar sacando adelante a todos los ecuatorianos. Todos quienes tenemos una vinculación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tenemos verdadera preocupación al advertir que los fondos del Instituto de la Seguridad Social se encuentran mermados. ¿Y por qué ocurrió esto, ecuatorianos? Porque Correa sacaba como dinero propio, como caja chica, los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque se negó a pagar lo que tiene que pagar el Estado por la seguridad social de la burocracia, porque en definitiva lo que hizo fue desarmar todos los fondos previsionales de la seguridad social que este momento, este instante, constituye una bomba de tiempo. El gobierno de Noboa ha logrado inyectar cientos de millones en la seguridad social. Si eso no se habría dado, ecuatorianos, de este momento los jubilados no recibirían sus cheques. Y todo lo que ocurrió fue precisamente por un manejo demagógico y populista de la época de Correa Delgado. ¿Recuerdan ustedes de la refinería del Pacífico que ahora dice la señora Luisa González que la va a hacer? Ese terraplén que costó cientos, miles de millones de dólares al país y que sirvió después de campos de aterrizaje para narcoavionetas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de cómo se abusó cuando tras la catástrofe del terremoto de Manabí, los ecuatorianos pues aceptamos que se sube el impuesto al valor agregado y pagamos y dimos con todo gusto para lograr que se reconstruya? A la postre la justicia establece crímenes por doquier en cuanto a sobreprecios y a robos en la reconstrucción de Manabí. Ecuatorianos, estamos frente a una disyuntiva de enorme trascendencia para la vida y la estabilidad democrática del Ecuador. El próximo 13 de abril se juega ciertamente el destino histórico de la República del Ecuador. Actuemos con sensatez, actuemos con serenidad, actuemos con inteligencia, pero busquemos que más personas entiendan las razones del por qué tenemos que todos juntos salvar al Ecuador. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,